¿Alguna vez te han ignorado, subestimado o incluso ridiculizado? ¿He sentido que la gente a tu alrededor te mira como si no tuvieras nada? ¿Qué pasaría si te dijera que es exactamente en estos momentos que Dios está actuando en tu vida de una manera que nadie puede imaginar? Que cuando los demás te miran con desprecio, Él está preparando algo que sorprenderá a todos. Que la exclusión que hoy sientes sea la mayor prueba de que el Señor está presente. Muchas personas piensan que cuando son rechazadas, olvidadas o subestimadas, significa que Dios no está cuidando de ellas. Pero lo que queda por ver es que estos momentos de humillación son en realidad parte del plan divino para un regreso espectacular. Dios siempre elige a aquellos a quienes el mundo desprecia para manifestar su gloria de manera extraordinaria. En los próximos minutos voy a mostrarte a través de la palabra cómo Dios envejece cuando eres despreciado. Exploraremos historias y revelaciones bíblicas que te abrirán los ojos para ver que todo lo que sucede a tu alrededor puede ser una señal del movimiento de Dios. Estás a punto de comprender por qué surgen ciertos desafíos en tu vida y cómo son parte de tu preparación para algo mucho más grande. Pero antes de comenzar este poderoso estudio, quiero invitarte a involucrarte con este mensaje. Comenta ahora sobre paz en Cristo. Mucha gente utiliza este canal para buscar apoyo espiritual, ya que no todos tienen una iglesia cerca. Por lo tanto, es esencial que participes en esta comunidad de fe. Y recuerda, la penúltima enseñanza de este estudio puede contener una clave para desbloquear una victoria en tu vida. Ahora, prepárate, porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar por completo la forma en que ves los momentos de reflexión en tu vida. Empecemos la historia de David. De pequeño a grande. Cuando pensamos en exclusión, quizá la primera persona que nos viene a la mente es David. Él, que era despreciado por sus propios hermanos y considerado el más pequeño de la casa de Jesé, parecía tener todo en su contra. Pero Dios, como siempre, tenía un plan. ¿Sabías que el rey Saúl no creía en las cualidades de David? Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Jesé para ungir al próximo rey de Israel, miró a todos los hijos mayores, hombres fuertes y de aspecto imponente, y pensó, seguramente este es el que el Señor ha elegido. Pero Dios dijo algo sorprendente. David, que estaba en el campo cuidando ovejas, fue el último en ser recordado. Sus hermanos no confiaban en él y quizá incluso se reían de él. Pero Dios lo vio como alguien con un corazón sincero, capaz de gobernar y liderar. José, cuando el abandono se convierte en destino. La historia de José es un poderoso ejemplo de cómo el abandono y la exclusión pueden transformarse en el cumplimiento del plan de Dios. Fue rechazado por sus propios hermanos, quienes, llevados por los celos y la envidia, lo vendieron como esclavo. José, que hasta entonces había sido el favorito de su padre, fue arrojado al fondo de un pozo y luego llevado a tierra extranjera, donde conoció el sufrimiento, la soledad y la injusticia. Pero fue en este escenario de dolor y abandono que Dios comenzó a moldear su carácter y preparar el camino para su gran ascensión. José no se dejó definir por las circunstancias adversas y por su fidelidad a Dios. Se convirtió en el instrumento que salvaría no solo a su familia. Lo que me impacta de esta historia es que mientras los hermanos de José luchaban con corazones resistentes, Dios estaba trabajando detrás de escena. José podría haber quedado abandonado a la amargura, al odio o incluso a la desesperanza, pero eligió confiar en el plan de Dios. Incluso cuando fue llevado a Egipto y fue acusado injustamente de algo que no había hecho, no permitió que el desprecio de los demás lo atacara. José entendió algo profundo. La exclusión de la gente no es señal de que Dios te ha abandonado,
sino a menudo es señal de que Él está preparando algo más grande para tu vida. Fue a través de la separación y el sufrimiento que José estuvo preparado para gobernar Egipto y salvar muchas vidas, incluidas las de sus propios hermanos. Lo que debes entender es que cuando eres rechazado por la gente, muchas veces significa que Dios te está sacando de un lugar de comodidad, de un lugar donde las expectativas humanas pueden limitarte, para llevarte a un destino que solo Él conoce. Dios tiene un propósito eterno. José se convirtió en una victoria para aquellos que una vez lo rechazaron. Él usó su posición de influencia para perdonarlos y bendecirlos. Puede que hoy te infravaloren, pero en algún momento Dios te exaltará y serás recordado. Jesucristo, el mayor ejemplo de destrucción y victoria. La historia más poderosa de exclusión y transformación se encuentra sin duda en la vida de Jesucristo. Él, el Hijo de Dios perfecto y sin pecado, fue despreciado, traicionado, negado y finalmente crucificado. Pero lo que muchos no entienden es que este sufrimiento no fue en vano. Jesús, el Rey de la Gloria, fue rechazado por las mismas personas que vino a salvar, y Él lo sabía. Pero fue precisamente este viaje de humillación y dolor el que tuvo como resultado la mayor victoria en la historia de la humanidad, la salvación de todos nosotros. Cuando pensamos en ser excluidos o despreciados, es imposible no recordar la cruz. Jesús fue traicionado por Judas, negado por Pedro y abandonado por los discípulos. La gente que una vez aclamaba su nombre en las calles de Jerusalén, rápidamente lo ridiculizó y lo entregó para ser crucificado. Aquellos que le vieron hacer milagros, sanar enfermos y liberar oprimidos, fueron los mismos que, en un acto de ceguera espiritual, prefirieron la libertad de un criminal como Barrabás, en lugar de liberar al Hijo de Dios. ¿Qué podemos aprender de la muerte que sufrió Jesús? Cuando somos rechazados, humillados o abandonados, es natural sentir dolor y angustia, pero cuando miramos a Jesús, encontramos consuelo y fortaleza. Él no solo entiende nuestro dolor, sino que lo ha pasado y lo ha superado. Es la prueba de que la exclusión, la humillación y el sufrimiento no son signos de derrota, sino pasos necesarios hacia la victoria. Lo que el mundo llama el fin, Dios lo llama preparación para algo mayor. La muerte de Jesús en la cruz parecía una derrota final, pero en realidad fue la mayor victoria que la humanidad haya conocido jamás, pues fue a través de este acto de sufrimiento que se obtuvo la victoria sobre el pecado y la muerte. Cuando te sientas rechazado, aislado o poco apreciado, recuerda que nunca estás solo. El Rey de la Gloria ha pasado por todo, y lo hizo para mostrarnos que a través del dolor y la humillación siempre hay una victoria guardada para aquellos que ponen su confianza en Dios. Jesús transformó el mayor acto de destrucción y dolor en un momento de salvación y redención para todos nosotros. Su muerte en la cruz no fue el final de la historia. Fue solo el comienzo de una nueva era de vida, esperanza y posibilidades para todos los que creen en Él. Así que la próxima vez que su batería se destruya y surjan dificultades, no se desespere. Mira a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y sabe que lo que estás experimentando ahora no es el final de tu historia, sino solo parte de un plan divino que te lleva a la exaltación, la victoria y la transformación. El sufrimiento de hoy será sin duda la base de las victorias de mañana. Dios tiene un propósito mayor para ti, y así como Jesús, tú también puedes superar el dolor. La resurrección siempre sigue a la cruz y la victoria que Él ganó por ti. El poder de la humildad. Cuando ser rechazado es señal de exaltación,
Sabemos que el Señor tiene una manera única de trabajar en nuestras vidas y muchas veces elige el camino de la humildad para moldearnos y prepararnos para la grandeza. Uno de los mayores errores que podemos cometer es pensar que nuestra posición y estatus, tal como lo definen los demás, es la verdadera medida de nuestro valor. Dios tiene una visión diferente. Él ve el corazón y a menudo utiliza momentos de destrucción y humillación para enseñarnos sobre la verdadera señal. Jesucristo, el Rey de Reyes, es el mayor ejemplo de humildad. Él, que podría haber venido con todo poder y gloria, eligió nacer en un pesebre y vivir como un hombre sencillo. En Filipenses 2:8, la palabra nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no necesitaba preocuparse. Él no usó su poder divino para escapar de las dificultades y las pérdidas. Dios nos enseña que cuando nos sometemos humildemente a su voluntad, incluso en momentos de retraimiento, Él nos exalta. Esto nos lleva a una reflexión poderosa. Está el Señor esperando que abracemos la humildad en lugar de luchar contra el aislamiento. A veces, lo que parece desdén por parte de la gente es en realidad el modo en que Dios nos está preparando. Pensemos en Moisés, por ejemplo. Pasó 40 años en el desierto, alejado del pueblo de Israel, viviendo una vida de humildad como pastor. Durante este tiempo no fue olvidado. Al contrario, él estaba siendo moldeado por Dios para una gran misión. Cuando el Señor lo llamó para sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Moisés no era un líder arrogante, sino alguien que había aprendido el valor de la humildad y la obediencia. Él no buscó gloria para sí mismo, sino que quiso hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que lo convirtió en uno de los más grandes líderes de la historia de Israel. Así que en lugar de enojarte cuando te sientes rechazado, recuerda que la humildad precede al honor. Dios, que es todopoderoso, usa la humildad para permitirnos cumplir plenamente su propósito. Si te has sentido rechazado, tal vez sea una señal de que Dios está preparando tu corazón para ser exaltado de maneras que nunca imaginaste. Cuando aceptamos la separación con humildad, permitimos que Dios obre en nosotros y en su tiempo Él nos exaltará, tal como lo hizo con José, David e incluso con su propio Hijo Jesús. El poder del perdón. Cuando la víctima se convierte en liberación, en tiempos de exclusión, una de las mayores lecciones que podemos aprender es el poder del perdón. Cuando somos rechazados o traicionados, nuestro instinto a menudo es aferrarnos al dolor y al resentimiento. Sentimos ira, dolor, y en muchos casos dejamos que estas emociones dominen nuestro corazón. Pero lo que la Biblia nos enseña es que, en lugar de aferrarnos al dolor de la persona involucrada, invitamos a que el perdón se libere, y eso se convierte en la clave para nosotros. Recordemos la historia de José, aquel que fue rechazado y traicionado por sus propios hermanos. Cuando José se convirtió en gobernador de Egipto y sus hermanos acudieron a él en busca de comida durante la hambruna, tuvo la oportunidad de vengarse. Después de todo, navegaron con él, lo vendieron como esclavo y lo abandonaron en una tierra lejana. En Génesis 50:20, José revela el poder del perdón cuando dice: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero no me perdonaron. Pero Dios lo encaminó a bien, para que se cumpliera lo que hoy sucede, que muchas personas se salvan de la muerte». Esta es una de las mayores lecciones que podemos aprender. El perdón no solo libera a la otra persona, sino que también nos libera a nosotros mismos de una carga emocional que muchas veces llevamos años cargando.
Cuando elegimos perdonar a quienes nos han rechazado, no estamos negando el dolor que sentimos, sino que estamos permitiendo que Dios use ese dolor para transformarnos en mejores personas. Si has estado guardando rencor hacia personas que te han rechazado o traicionado, ahora es el momento de liberar el perdón. No importa lo que hayan hecho, Dios tiene el poder de sanar sus corazones y restaurar su paz. Y debes saber que cuando perdonas, te estás alineando con la voluntad de Dios, permitiéndole actuar de maneras sobrenaturales. La fidelidad de Dios. Él nunca te rechaza. En medio de todos los rechazos humanos que experimentamos a lo largo de la vida, hay una verdad que nunca se puede olvidar. Dios siempre es fiel. La gente puede abandonarnos, traicionarnos o dejarnos de lado, pero el Señor nunca nos rechazará. Él promete estar con nosotros en todo momento, hasta el fin de los tiempos, y esa promesa trae consuelo y fortaleza. A veces el sufrimiento y el dolor de la exclusión parece consumirnos, pero es en los momentos más difíciles que podemos verlo. Cuando nos sentimos rechazados, es importante recordar las palabras de Dios en Hebreos 13:5, donde nos dice: «Nunca te dejaré ni te desampararé». Esta promesa de fidelidad es como un ancla para nuestra alma, especialmente en los momentos más difíciles de la vida. El Señor nos llama a confiar en Él, incluso cuando el mundo parece darle la espalda. Él es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre presente para ayudarnos a afrontar los desafíos que se presentan. No importa cuán solos o indefensos pensemos que nos sentimos, la verdad es que Dios está con nosotros y nunca nos abandona. Mira el ejemplo de Elías. Oh profeta, después de la gran victoria, este es el mismo Dios al que servís. Puede ser que te sientas solo, que las emociones y sentimientos que te rodean te estén haciendo creer que el Señor te ha abandonado, pero la verdad es que Él está contigo, así como estuvo con Elías. En tus momentos de soledad, Dios está preparando algo grande para tu vida, así como lo hizo con los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Él nunca rechaza un corazón que clama a Él. Si estás pasando por un momento difícil, no te des por vencido, porque la fidelidad de Dios es eterna. Él nunca te deja y nunca te abandona. Jesús nos reveló también esta fidelidad de Dios cuando en el momento más difícil de su vida, en la cruz, gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También Él, el Hijo de Dios, experimentó un momento de aparente abandono, pero sabía que el Padre nunca lo abandonaría. La verdad es que incluso cuando no entendemos los procesos de Dios, Él nunca nos rechaza. Él está trabajando en nosotros, moldeándonos para ser más como Cristo, y eso, por muy doloroso que sea, siempre tendrá un propósito eterno. El momento de sufrimiento que experimentó Jesús en la cruz no fue el final. Así que si te sientes rechazado, débil o solo, recuerda, Dios nunca te abandona. Su fidelidad es inquebrantable. Él está a tu lado, listo para fortalecerte y levantarte. Él es el Padre que te abraza en todas las situaciones y que nunca te deja ni te abandona. Aunque no entiendas el momento que estás viviendo, confía en su fidelidad, porque Él siempre tiene el mejor plan para tu vida. Él no puede liberarnos de todas las dificultades, pero nos acompaña y nos permite superarlas. La exclusión de los hombres y la libertad de Dios. La verdadera identidad en Cristo. A menudo, la exclusión que sentimos de los demás nos lleva a cuestionar nuestra identidad. Cuando nos rechazan, sentimos que hay algo mal con nosotros, que no somos lo suficientemente buenos o lo suficientemente amados.
Este sentimiento de inadecuación puede hacer que busquemos nuestra identidad en los ojos de los demás, tratando de agradar, buscando accesibilidad o reconocimiento. Pero la gran verdad es que nuestra verdadera identidad no está a los ojos del mundo, sino a los ojos de Dios. En Efesios 1:6, la palabra nos dice que Dios nos hizo aceptos en el amado. Esto significa que aunque el mundo nos rechace, en Cristo somos aceptados y amados incondicionalmente. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo nos dio el perdón, sino que también nos dio una nueva identidad. Ahora, en Cristo, somos hijos de Dios, herederos de su reino y coherederos con Cristo. Recuerde la historia de David. Cuando Samuel fue a la casa de Jesé para ungir un nuevo rey para Israel, el propio padre de David lo rechazó a él, no al que en ese momento era digno de ser llamado para reunirse con el profeta. Jesé miró a sus hijos mayores y los encontró más capaces, pero fue a David, el más joven, el más humilde, a quien Dios eligió para ser rey de Israel. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel: «El Señor no ve lo que ve el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón». David fue rechazado por los hombres, pero fue aceptado y exaltado. En Cristo, nuestra identidad ya no está definida por opiniones o rechazos humanos. Nuestra identidad se define por la accesibilidad y el amor de Dios, que es más grande que cualquier persona destruida. Y este es un amor que no falla, que no cambia. El mundo puede intentar etiquetarnos, puede intentar excluirnos o hacernos sentir indignos, pero Dios nos llama sus hijos. Cuando entendemos nuestra identidad en Cristo, la exclusión del mundo pierde su poder de afectarnos profundamente. Podemos avanzar con confianza, sabiendo que no importa cuánto nos menosprecien o nos desprecien los demás, Dios nos ve como su pueblo elegido, su preciosidad. No importa lo que diga el mundo, nuestra verdadera identidad está en Cristo, y eso nos da seguridad. Así que si te sientes rechazado, recuerda quién eres en Cristo. Tu identidad no es lo que los demás piensan de ti, pero no es lo que Dios piensa de ti. Eres amado, aceptado y elegido. La victoria a través de la exclusión, como la debilidad puede convertirse en fortaleza. La exclusión es un proceso doloroso, pero también puede ser una herramienta de Dios para llevarnos a una victoria que nunca imaginamos. Cuando el Señor nos permite afrontar el desprecio, el abandono o la humillación, Él no nos deja solos. Más bien, Él está usando estos momentos para fortalecernos, moldear nuestro carácter y prepararnos para una victoria mucho mayor. En 2 Corintios 12, 9, 10, Pablo nos revela una gran verdad acerca de la derrota y la debilidad. Pero Él me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. La grandeza de Pablo no vino de su fuerza, sino de su capacidad de entregar su debilidad delante de Dios. La destrucción y humillación que experimentó no lo destruyeron, sino que lo fortalecieron, porque entendió que en las derrotas humanas se manifestaba el poder de Dios. Cuando somos rechazados, puede ser difícil entender el propósito de ello, pero a menudo Dios usa estos momentos para enseñarnos a depender solo de Él. También miramos la vida de Jesús. Fue rechazado por los líderes religiosos, traicionado por uno de sus discípulos y burlado por las multitudes. En la cruz parecía el hombre más débil del mundo, pero en realidad allí estaba derrotando el poder del pecado y de la muerte. Su colección fue la clave de nuestra salvación.
El sufrimiento y la humillación que enfrentó no fueron el final de la historia, sino el medio por el cual nos dio vida. Cuando pasamos por momentos de exclusión, Dios nos da la oportunidad de experimentar su poder de una manera única. En nuestra debilidad, Él se convierte en nuestra fuerza. El secreto de la victoria no está en evitar la exclusión, sino en cómo respondemos a ella. Si te sientes débil, rechazado, desanimado, debes saber que Dios está más cerca de ti que nunca. Tu debilidad puede ser una puerta a la manifestación de su poder. La exposición no es el final, sino una oportunidad de experimentar el poder de Dios de maneras que nunca imaginaste. El Señor convierte nuestra debilidad en fortaleza, nuestra humillación en exaltación y nuestro dolor en victoria. Cuando te encuentras débil, el poder de Dios se está perfeccionando en tu vida. El dolor de la privacidad, cómo afrontar los sentimientos de abandono, el dolor de la exclusión, es uno de los más complejos y profundos que podemos experimentar. Corta nuestras emociones, nos derriba y nos hace cuestionar nuestra identidad. La notificación no es solo un sentimiento de no ser aceptado. También puede hacer que el individuo se sienta inútil y que su lugar en el mundo está en riesgo. Pero ¿qué hacer cuando esto sucede? En los momentos en que nos sentimos rechazados, nuestra mente se llena de preguntas como ¿qué hice mal? ¿Por qué nadie me entiende? ¿Soy amable y accesible? Estas preguntas pueden paralizarnos, hacernos dudar de nuestra capacidad de ser amados, de ser aceptados. Pero más que eso, el dolor del elegido puede ser una oportunidad para que entendamos la profundidad de la gracia de Dios en nuestras vidas. En muchos pasajes bíblicos vemos a personas afrontando de manera profunda el peso de la exclusión. El mismo David, en varios salmos, expresó su angustia y sentimiento de abandono. Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22:1. Un grito que refleja un dolor íntimo de alguien que se siente completamente solo, abandonado incluso por Dios. El Salmo es un retrato vívido de un hombre quebrantado por la vida. Pero, ¿qué podemos aprender de esta experiencia de David y de tantos otros personajes bíblicos que se enfrentaron a los excluidos? La primera lección es que cuando nos sentimos rechazados, no estamos solos. Aunque otros nos den la espalda, Dios nunca nos abandona. Él está atento a nuestro dolor y a menudo utiliza estos momentos de soledad para moldearnos de maneras que la comodidad de la humanidad nunca podría hacerlo. A lo largo de la Biblia vemos cómo la exclusión se transformó en un punto de inflexión para muchas personas. José, por ejemplo, fue rechazado por sus propios hermanos, quienes lo vendieron como esclavo. Lo que parecía una tragedia sin fin fue en realidad el comienzo del cumplimiento de un gran propósito de Dios en su vida. El abandono de sus hermanos, el dolor de ser vendido, el descarte de Potifar, todo esto fue usado por Dios para prepararlo para el futuro que tenía para él, un futuro de salvación. Dios puede transformar incluso los momentos más amargos de crisis en momentos de crecimiento y preparación para algo más grande. Lo que puede parecer un golpe cruel, una herida que no es más profunda que el ser, puede ser la misma mano de Dios guiándonos hacia un destino divino. El dolor del cobro, si se confía a Dios, puede ser la clave para la sanación, la restauración e incluso el cumplimiento de un propósito que solo Él puede cumplir. Así que, cuando se enfrente a una suspensión, recuerde que no es el final de la historia. La exclusión humana puede ser un capítulo doloroso, pero Dios siempre controla la narrativa. Él utiliza las experiencias de abandono para acercarnos a su presencia, para moldear nuestro carácter.
Y si en este momento te sientes rechazado, abandonado o incomprendido, debes saber que no estás solo. Dios está trabajando en tu vida de maneras que quizás aún no veas, pero que serán reveladas en su tiempo, encontrando consuelo en el escondite, el refugio del Señor en tiempos de dolor. Cuando el sufrimiento de la tristeza parece consumirnos, es natural buscar refugio, un lugar seguro donde podamos encontrar descanso y consuelo. El problema es que a menudo, en momentos de exclusión, las fuentes de ruptura que buscamos pueden ser temporales o ineficaces. El mundo nos ofrece innumerables alternativas, amigos, distracciones, relaciones, pero en el fondo, todas estas cosas nos incapacitan. La única verdadera fuente de consuelo en tiempos de dolor es el Señor. Cuando David escribió el Salmo 34:18, declaró: «Cercano está el Señor a los que tienen quebrantado el corazón y salva a los de espíritu abatido». Este versículo nos recuerda que incluso en los momentos en que nos sentimos abandonados por todos los que nos rodean, Dios está cerca de nosotros. No importa cuán solos nos sintamos cuando la destrucción llama a la puerta. Es en ese momento exacto que Dios se acerca. Él no ignora nuestro sufrimiento ni nos abandona en nuestros momentos más difíciles. El Señor comprende el dolor de la exclusión, pues como hemos visto, Él también fue rechazado por los hombres, pero Él nunca dejó de cumplir su propósito. Él utilizó lo descartado para mostrarnos el camino de lo verdaderamente accesible, lo divinamente accesible que trasciende los defectos. La historia de Jesús es el mayor ejemplo de cómo el sufrimiento y la exclusión pueden transformarse en algo grande. En su vida, Él fue rechazado por muchos, pero esto no fue parcial a su amor y dedicación por nosotros. En la cruz, Jesús experimentó el abandono total. En Mateo 27:46, Él clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero al mismo tiempo realizó la obra más grande de todas, la salvación de la humanidad. Su infección se ha convertido en el medio a través del cual se nos otorga el mayor margen de maniobra. Cuando nos sentimos rechazados, necesitamos buscar refugio en el Señor, porque Él es quien nos restaura y nos da el verdadero consuelo. Él no solo entiende nuestro dolor, sino que también tiene el poder de sanarnos. En 2 Corintios 1, 3, 4, se nos recuerda que Él es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El Señor es nuestra fortaleza, nuestro lugar seguro donde encontramos paz, y es en Él que encontramos la paz. Jesús, en su vida y ministerio, nos mostró que la colecta no es el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. El sufrimiento nos enseña a mirar al Señor, a depender de Él de un modo más profundo y verdadero. El dolor de la exclusión nos lleva a menudo a la dependencia total de Dios. Es en este refugio donde encontramos la fuerza para seguir adelante. La verdadera sanación viene del Señor, y Él nos ofrece una paz que va más allá del entendimiento humano. Incluso si las situaciones externas no cambian inmediatamente, podemos encontrar avance y consuelo cuando buscamos la presencia de Dios con nuestro corazón. Así que, si en este momento estás experimentando el dolor de la exclusión, recuerda que tienes un refugio seguro. Dios no solo ve tu dolor, sino que está cerca de ti, listo para consolarte y restaurarte. Él quiere ser tu consuelo, tu fortaleza y tu paz. Al buscar su presencia, encontrarás sanación, renovación y un amor que nunca falla. El propósito divino de la exclusión, como Dios usa el dolor para transformar nuestra historia. Cuando nos sentimos rechazados, es fácil caer en la trampa de creer que la eliminación solo tiene el poder de destruirnos. El sufrimiento que
causa puede parecer interminable, un dolor interminable que nos hace cuestionar el significado de la vida y el propósito de Dios para nosotros. Pero la inclusión, por amarga que sea, no es un final. A menudo es un punto de partida para un nuevo propósito. Dios, en su infinita sabiduría, tiene el poder de usar incluso las experiencias más dolorosas para moldearnos y transformarnos. La reunión que experimentamos puede ser el proceso que Él usa para prepararnos para algo mayor. El apóstol Pablo, por ejemplo, fue rechazado de muchas maneras durante su ministerio. Se enfrentó a la oposición de los líderes religiosos, a la persecución de los romanos e incluso a la incredulidad de los propios cristianos. En 2 Corintios 12, 7, 10, Pablo nos enseña que Dios usa la debilidad, el dolor y la libertad para mostrarnos el poder de su gracia. Él escribió: por tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta profunda revelación de Pablo nos enseña que el dolor de la destrucción no es algo que debería destruirnos. Cuando hablamos de rechazos, muchas veces lo que parece una pérdida es en realidad una preparación. Dios nos permite experimentar el dolor para enseñarnos a confiar en Él de una manera más profunda. Jesús mismo pasó por este proceso en su vida. Fue rechazado, humillado y abandonado, pero cada momento de eliminación fue parte esencial del plan de Dios. El sufrimiento que experimentó Jesús no fue en vano. Él pasó por todo esto para cumplir el propósito más grande de todos: la redención de la humanidad. En Hebreos 12:2 se nos recuerda que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza que significaba. Él sabía que la separación, el dolor y el sufrimiento se utilizaban para traer una recompensa eterna, la salvación para todos los que creen. De la misma manera, nuestros propios rechazos pueden ser utilizados por Dios para conducirnos a un propósito mayor. Cuando enfrentamos el dolor, podemos preguntarle a Dios: ¿cuál es el propósito de esto, Señor? ¿Qué quiere el Señor que aprenda en este momento? Y seguramente Él nos responderá, no solo revelándonos el propósito, sino también transformándonos en el camino. Cuando miramos hacia atrás, vemos que los rechazos que experimentamos a menudo nos condujeron a una vida más rica y con más propósito. Dios usa estas experiencias para enseñarnos a depender de Él, a confiar en su plan soberano y a tener una fe inquebrantable. Convirtió la pérdida en un encuentro para un profundo crecimiento espiritual. La verdadera transformación ocurre cuando permitimos que Dios use el dolor de los excluidos para moldearnos a la imagen de Cristo. Él no quiere que llevemos solos el peso de la persona excluida. Él quiere usar este sufrimiento para enseñarnos sobre el poder de su gracia y prepararnos para el propósito mayor que Él tiene para nosotros. Que Dios transforme entonces el dolor de los excluidos en una historia de superación, de crecimiento y de fe renovada. Cada paso de recolección que damos puede acercarnos a nuestro destino en Cristo siempre y cuando sea entregado. El silencio de Dios, cuando no entendemos lo que sucede, pero confiamos en su soberanía. Hay momentos en la vida en que nos sentimos rechazados, no solo por las personas que nos rodean, sino incluso por Dios. El dolor de la separación humana es difícil, pero cuando Dios parece callar, nuestra angustia se intensifica. En los momentos de sufrimiento es natural que busquemos respuestas, que queramos una explicación a lo que estamos viviendo. Pero ¿qué pasa cuando Dios permanece en silencio? Cuando no hay respuestas ni palabras de consuelo que podamos escuchar. El silencio de Dios es una de las experiencias más desafiantes que podemos enfrentar. A menudo nos permite pasar por
Un período de silencio para enseñarnos a confiar en Él, a depender más profundamente de su soberanía. El silencio de Dios no significa ausencia de su presencia, sino que es, de hecho, una oportunidad. En muchos momentos de la Biblia encontramos personas que experimentaron el silencio de Dios. El mismo David, como vimos antes, en momentos de profundo dolor y exclusión, clamó a Dios por una respuesta. En el Salmo 22:1 expresa su angustia con las palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este grito de desesperación revela el sentimiento de abandono y la frustración de no escuchar una respuesta inmediata de Dios. Pero incluso en medio del silencio, David sigue confiando. Él sabía que incluso cuando Dios no respondía inmediatamente, Él seguía presente, guiando y trabajando detrás de escena. El silencio de Dios puede ser una prueba de nuestra fe. Muchas veces, Él nos permite pasar por momentos de sufrimiento y de silencio para que aprendamos a confiar más en Él y no en nuestras obligaciones. En Isaías 55:8-9, Dios nos recuerda que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Cuando Dios decide permanecer en silencio, nos está invitando a confiar en su sabiduría y descansar en el hecho de que Él tiene el control de todas las cosas, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. La historia de Job es otro ejemplo poderoso de cómo el silencio de Dios puede ser un desafío, pero también una oportunidad de crecimiento. Job perdió todo lo que tenía: su riqueza, sus hijos, su salud, y en medio de todo este dolor, Dios permanece en silencio por mucho tiempo. Job se cuestionó, se lamentó y comprendió por qué estaba pasando por tanto sufrimiento. Pero al final, cuando Dios finalmente le habló, Job tuvo una comprensión más profunda de quién es Dios y su soberanía sobre todas las cosas. Él dijo: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. El silencio de Dios llevó a Job a una comprensión más profunda. Es importante recordar que el silencio de Dios no es una señal de que nos ha abandonado. Muchas veces, Él está más presente que nunca, trabajando en nuestros corazones y enseñándonos lecciones profundas que de otra manera no podríamos aprender. El silencio de Dios es, en cierto modo, una señal. Cuando Dios permanece en silencio, nos llama a descansar en Él, a confiar en que Él sabe lo que está haciendo, incluso cuando no podemos verlo con claridad. El silencio es una oportunidad para confiar sin ver, para caminar por fe y no por vista. Y al final podemos estar seguros de que Dios está usando este tiempo de silencio para prepararnos para algo más grande, algo que no podemos comprender en este momento, pero que será. Así que, si estás pasando por un período de silencio de Dios, no te desanimes. Él no te ha abandonado. Confía en Él y sabe que Él está trabajando en tu vida de maneras que quizás no veas ahora, pero que se revelarán en el futuro. El silencio de Dios es a menudo un paso fundamental hacia nuestra madurez espiritual, enseñándonos a confiar en su soberanía y a descansar en la certeza de que Él tiene el control. El poder de la oración en la inclusión. Cómo Dios responde a los corazones rotos. Cuando experimentamos rechazo, a menudo sentimos como si el mundo entero estuviera en contra nuestra. La soledad puede llegar a ser abrumadora y en esos momentos el dolor emocional puede ser aún más difícil de soportar que el dolor físico. Pero incluso en los momentos de mayor sufrimiento tenemos un arma poderosa a nuestra disposición: la oración.
La oración, especialmente cuando va acompañada de un corazón contrito y quebrantado, tiene el poder de brindarnos consuelo, claridad y la presencia de Dios dentro de nosotros. En tiempos de separación, la oración se convierte en nuestra ancla. No solo nos conecta con Dios, sino que también nos permite expresar nuestras emociones, nuestros miedos, nuestro dolor y nuestras dudas. Cuando oramos, abrimos nuestro corazón al Señor, permitiéndole conocernos aún más profundamente. La oración no es solo una manera de pedirle algo a Dios, sino también una manera de entregarnos completamente a Él. En tiempos de separación, la oración también nos permite liberar nuestra ira, resentimiento y sentimientos de incompetencia ante Dios. Dios no espera que seamos perfectos para acercarnos a Él. Más bien, nos invita a acercarnos a Él con nuestros corazones quebrantados y cansados, listos para recibir su consuelo. En Mateo 11:28, Jesús dice: «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». Él no nos rechaza cuando estamos más débiles, pero la oración también tiene el poder de transformarnos. Cuando oramos, no solo le pedimos a Dios que cambie nuestras situaciones externas, sino que también le permitimos que nos moldee internamente. A menudo es en la oración que encontramos la fuerza para perdonar a quienes nos han rechazado, el coraje para seguir adelante y la paz para descansar en su soberanía. La oración nos ayuda a renovar nuestra mente, alinear nuestros pensamientos con los de Dios y ver nuestras metas. El apóstol Pablo también conocía el poder de la oración en tiempos de exclusión. En Filipenses 4, 6, 7 escribe: «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, mediante oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». La oración nos trae una paz que no depende de declaraciones externas, sino de la confianza de que Dios no tiene el control de todo. Cuando oramos, Él nos da una paz que trasciende el dolor de la separación y nos fortalece para seguir adelante. No importa cuán grande sea el dolor que sintamos, la oración tiene el poder de sanarnos. Así que si estás pasando por un momento de suspensión, recuerda que la oración es el camino hacia la sanación. No subestimes el poder de hablar con Dios. Él está siempre dispuesto a escuchar, consolar y transformar. Al entregarle tus sentimientos y tu dolor, encontrarás un refugio seguro, un lugar donde podrás descansar y ser restaurado. Dios no rechaza los corazones rotos. Al contrario, les da la bienvenida, rechazo e identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Ante los ojos críticos, la recolección es una de las experiencias más difíciles que podemos afrontar en nuestro camino. Cambia nuestra identidad de manera profunda, haciéndonos cuestionar quiénes somos realmente. Cuando somos rechazados, especialmente por aquellos a quienes amamos o esperamos aceptar, puede ser devastador. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de exclusión que Dios nos invita a volver al fundamento de nuestra verdadera identidad. En un mundo que nos juzga y evalúa constantemente, el intento de basar nuestras opiniones sobre los demás en los estándares que Él mismo impone y en las expectativas humanas es grande. Pero, ¿qué sucede cuando estas expectativas no se cumplen? ¿Cuándo somos rechazados? La respuesta es entender que nuestra identidad no debe depender de nuestra mirada. El problema de la exclusión a menudo radica en nuestra percepción distorsionada de nosotros mismos. Cuando nos rechazan, tendemos a empezar a creer que hay algo malo en nosotros, que no somos lo suficientemente buenos, que no somos dignos de ser amados ni accesibles. Sin embargo, la verdad es que nuestra dignidad y valor provienen de Dios, no de las opiniones de los demás.
En 1 Juan 3:1 se nos recuerda: mirad cuál amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. No importa lo que el mundo diga de nosotros, la colecta puede realmente servir como una oportunidad para reafirmar nuestra identidad en Cristo. Cuando el mundo nos rechaza, es el momento perfecto para recordar que nuestra accesibilidad viene de Dios y que en Cristo somos completos y suficientes. En Colosenses 2:10, Pablo nos enseña que en Cristo fuimos hechos perfectos. Esto significa que, independientemente de los defectos o imperfecciones que podamos tener, nuestra identidad ya está establecida en Cristo. Además, la Biblia nos enseña que cuando nos enfrentamos a la eliminación, no estamos solos. Jesús también experimentó la exclusión. Fue despreciado por los suyos, burlado y humillado por aquellos a quienes vino a servir. Sin embargo, Él nunca permitió que la condición de víctima de los hombres sacudiera su identidad como el Hijo de Dios. En Juan 1:11-12, la Escritura dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que son creados hijos de Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús nos mostró que, incluso frente a la exclusión humana, la libertad de Dios es inexplicable. Si estás pasando por un periodo de suspensión, recuerda que tu identidad está firmemente anclada en Cristo. Eres hijo o hija de Dios, amado y elegido antes de la fundación del mundo. La inclusión humana no cambia esta realidad. Cuando entendemos quiénes somos en Cristo, las opiniones y juicios de los demás pierden su poder para definirnos. Podemos caminar confiados, sabiendo que somos amados por Dios y que Él nos tiene a nosotros. Cuando las puertas se cierren ante ti, recuerda que Dios tiene una puerta abierta que nadie puede cerrar. Tu identidad está basada en lo que Cristo hizo por ti en la cruz, y eso es inmutable. No dejes que la infección de otros destruya tu visión de ti mismo. Regresa a la palabra de Dios y recuerda quién eres en Cristo. El valor del perdón en tiempos de rechazo, liberarse para sanar y restaurarse. La exclusión, además de causar dolor emocional, deja muchas veces heridas profundas y difíciles de sanar. Uno de los desafíos que enfrentamos cuando somos más rechazados es el peso del dolor y la amargura que surge en nuestros corazones. Sentimos que nos han hecho daño, que no lo merecíamos, y por eso tratamos de aferrarnos al resentimiento y al rencor. Pero el perdón, que a menudo nos parece una maldición, perdonar no significa olvidar lo sucedido o que se anulen las consecuencias de la eliminación. El perdón es una elección para liberar el dolor y el resentimiento, permitiendo que Dios se encargue de la situación. Cuando perdonamos, no lo hacemos por la otra persona. Hacemos esto por nosotros mismos, para que podamos vivir en libertad y paz. El perdón no es un sentimiento, sino una decisión, y esa decisión tiene el poder. En Efesios 4:31-32, Pablo nos exhorta: quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Más bien, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. El perdón que Dios nos ofrece es la base del perdón que debemos extender a los demás. Cuando miramos la cruz y vemos el inmenso perdón que Dios nos ha dado a través de Jesús, nuestra perspectiva cambia. ¿Cómo podemos guardar rencor contra alguien cuando somos tan profundos? El perdón no es fácil. En momentos de exclusión puede parecer que el dolor nunca desaparecerá y que el perdón es solo una forma de minimizar la injusticia. Pero la verdad es que el perdón no disminuye el dolor, sino que nos da la oportunidad de superarlo. Cuando perdonamos, elegimos liberar la ira y el resentimiento, permitiendo que Dios transforme nuestro dolor. Jesús
al ser rechazado y crucificado, mostró el ejemplo perfecto del perdón. Incluso estando en la cruz, oró por aquellos que lo habían rechazado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Jesús, en medio de su sufrimiento, puede perdonar a quienes lo rechazaron, también nosotros podemos, en nuestros pequeños y grandes rechazos, tomar la decisión correcta, perdonar. Por tanto, no es una debilidad, sino una elección de fe. Cuando perdonamos, dejamos espacio para que Dios trabaje en nuestras vidas, trayendo sanidad, restauración y liberación. El perdón nos libera de la prisión de la amargura y nos permite caminar en la paz de Dios. Si cargas con el peso de la privacidad y el resentimiento, debes saber que el perdón es la clave para tu libertad. No permitas que se borre o quede atrapado. Elige perdonar y permitir que Dios haga lo que parece imposible. Él puede transformar el dolor de la exclusión en una plataforma para la restauración. Transformación a través de la adversidad. ¿Cómo? Las dificultades nos moldean para la gloria de Dios. En tiempos de exclusión, adversidad y sufrimiento, a menudo nos sentimos como si estuviéramos siendo destruidos, como si todo a nuestro alrededor se estuviera desmoronando y ya no hubiera esperanza. Sin embargo, las dificultades, por duras y agotadoras que sean, tienen el poder de moldearnos y transformarnos, acercándonos a la imagen de Cristo y preparándonos para el futuro. La Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron grandes adversidades y que a través de ellas fueron formadas de maneras que nunca podrían haber imaginado. José, por ejemplo, pasó por una serie de dificultades y rechazos. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, fue calumniado y encarcelado injustamente, pero al final comprendió que todo lo que vivió era parte del plan de Dios para su vida. En Génesis 50:20 él dice: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para salvar la vida de mucha gente, como ahora lo ven». La destrucción y la adversidad que soportó José no fueron en vano. El sufrimiento puede ser una de las formas más poderosas de transformación espiritual. Cuando estamos cómodos y todo va bien en nuestras vidas, a menudo nos olvidamos de depender completamente de Dios. Pero en tiempos difíciles, se nos pide que miremos a Él, que busquemos su presencia y confiemos en su soberanía. Las dificultades pueden hacernos perder el control, pero nos enseñan a confiar en aquellos planes de Dios que no podemos ver. En 2 Corintios 4:17-18, Pablo nos recuerda: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que se ven son eternas». Por lo tanto, la separación y el sufrimiento no son el final, sino el comienzo de algo grande. Nos preparan para un futuro glorioso que va más allá de lo que podemos imaginar. Cuando enfrentamos la adversidad, debemos recordar que Dios no nos abandona, sino que usa estos momentos para evitar que nos rindamos. Dios convierte nuestras heridas en fuentes de sanidad, nuestras debilidades en fortalezas y nuestros rechazos en un trampolín para su propósito. La forma en que enfrentamos la adversidad es una gran parte de lo que Dios usa para moldearnos a su imagen. Cuando pasamos por dificultades, podemos elegir quejarnos y rebelarnos, o podemos elegir confiar y crecer. El Señor nos llama a crecer en la fe, nos enseña a esperar con paciencia y a perseverar, sabiendo que Él está con nosotros. Si estás pasando por un momento de exclusión o adversidad, recuerda que este no es el final.
Dios está usando esta experiencia para moldearte, enseñarte lecciones valiosas y prepararte para algo más grande. El Señor no esperaba dolor. Él utiliza cada momento de sufrimiento para acercarnos más a Él y permitirnos vivir para su gloria. Cuando pases por la adversidad, debes saber que al final serás más fuerte, más parecido a Cristo y mejor preparado para cumplir su propósito para tu vida. El poder de una fe inquebrantable, cómo vencer la destrucción confiando en Dios. La exclusión puede sacudir nuestras emociones, nuestro sentido de valía e incluso nuestra confianza en las personas que nos rodean. Cuando somos rechazados, una de las reacciones más naturales es la duda, dudar de nosotros mismos, dudar de nuestras capacidades y, a menudo, dudar del amor de Dios por nosotros. Es fácil sentir que estamos solos, que Dios no nos ve o que nuestras luchas son ignoradas. Sin embargo, la verdadera fe se forja en las dificultades y es a través de una confianza inquebrantable. En Hebreos 11 se nos presenta la galería de héroes de la fe. Estos hombres y mujeres no eran perfectos. Muchos enfrentaron pérdidas, dificultades e incluso persecución. Sin embargo, su fe no se basaba en estadísticas, sino en una confianza firme y constante en la fidelidad de Dios. Como Abraham, quien recibió la promesa de Dios de que sería padre de muchas naciones, pero durante años no vio esta promesa cumplida. Sin embargo, él no vaciló por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. La fe no es la ausencia de dudas, sino la certeza de que Dios es mayor que cualquier desafío o obstáculo que enfrentemos. Cuando la destrucción nos golpea, la fe es un ancla que nos mantiene firmes. La verdadera fe nos hace mirar más allá de lo que vemos con nuestros ojos naturales y nos permite ver con los ojos de la esperanza. Nos dice que incluso cuando las puertas se cierran, Dios tiene algo mejor reservado para nosotros. Él nunca nos abandona. En 2 Corintios 5:7, Pablo nos enseña que por fe andamos, no por vista. La fe no se basa en lo visible, sino en lo que es eterno y cierto en Dios. Cuando somos rechazados, Dios nos llama a una confianza más profunda, a creer que Él tiene un plan que va más allá de nuestras situaciones actuales. Reunirnos puede hacernos cuestionar todo lo que nos rodea, pero la fe nos lleva a confiar en que Dios está trabajando en nosotros. Jesús, en su propia experiencia de exclusión, ejemplificó el poder de una fe inquebrantable. Fue rechazado por su propia ciudad, incomprendido por los religiosos y finalmente abandonado por sus discípulos en la cruz. Sin embargo, Jesús nunca vaciló en su confianza en el Padre. En Juan 16:33 dice: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». La fe en Dios no nos evita el sufrimiento. El poder de una fe inquebrantable no significa ignorar el dolor o la tristeza. Significa considerar el dolor, pero aún así, confiar en que Dios tiene el control de todo y que Él usará incluso la exclusión para nuestro bien. En 1 Pedro 1, 6, 7 se nos recuerda que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe que se prueba en el fuego de la partícula es una fe que brilla más. Y no tengáis miedo a las pruebas, porque solo os harán más fuertes. Cuando eres rechazado, es el momento perfecto para afirmar tu fe en Dios. No importa lo que digan las estadísticas, puedes elegir creer que Dios tiene el control y que Él usará incluso esta exclusión para dar forma a su plan perfecto en tu vida. Tu fe en Dios será tu fuerza, tu victoria y tu testimonio. La victoria que se obtiene mediante la conformidad,
cómo confiar en Dios trae recompensas eternas. En el último bloque exploramos cómo la fe inquebrantable nos ayuda a superar la exclusión. Ahora llegamos al punto crucial de nuestro viaje espiritual, la obediencia a Dios. El conformismo es el camino que conduce a la verdadera victoria, aquella verdadera victoria que no se limita a situaciones claras, sino que se extiende a la eternidad. Cuando somos rechazados o enfrentamos dificultades en nuestro camino, la tentación es ceder al desánimo y a la duda. Pero Dios nos llama a confiar en Él y obedecer sus mandamientos. Obedecer a Dios no siempre es fácil, especialmente cuando el camino parece difícil o cuando nos sentimos abandonados. Sin embargo, la verdadera aprobación proviene de una profunda confianza en su carácter y sus promesas. En Deuteronomio 28, 1-2, Dios le promete a Israel: si escuchas la voz del Señor tu Dios, cuidando de poner por obra todos sus mandamientos, todas estas victorias te llegarán. El cumplimiento, incluso en situaciones de recogimiento o dolor, es el medio por el cual Dios derrama sus victorias y su paz sobre nuestras vidas. Y esta obediencia, por difícil que parezca, siempre da como resultado recompensas eternas. Cuando elegimos obedecer a Dios, no lo hacemos con la expectativa de inclusión o sufrimiento inmediato. Por el contrario, la aprobación puede llevarnos a tiempos aún más difíciles. Sin embargo, es un testimonio de nuestra confianza en Dios. Como nos enseñó Jesús en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz que llevamos en nuestra obediencia es en realidad el camino hacia la victoria eterna. Pensemos, por ejemplo, en Daniel. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia, pudo haberse rendido a las presiones culturales, pudo haber elegido ceder a la idolatría que otros practicaban. Pero Daniel escogió obedecer a Dios, no inclinándose ante los ídolos, ni desobedeciendo sus mandamientos, a pesar de las consecuencias. ¿Y cuál fue el resultado? Dios lo exaltó, y su obediencia lo llevó a una posición de gran influencia y victoria. Daniel 6:23 nos dice: entonces el rey se alegró mucho a causa de él, y mandó que lo sacaran del foso de los leones. La aprobación de Daniel no solo lo salvó del foso de los leones, sino que también le trajo reconocimiento y honor ante el rey y toda la nación. El poder del perdón, liberación y sanación por medio de la gracia de Dios. El perdón es uno de los mayores desafíos que enfrentamos en nuestro viaje espiritual. Cuando somos rechazados, ofendidos o maltratados, lo que se intenta es guardar rencor, amargura y deseos de venganza. El sufrimiento causado por la lesión puede generar en nosotros sentimientos de ira y dolor, pero en este bloque queremos reflexionar sobre cómo el perdón, en lugar de ser una carga. En Mateo 18, 21, 22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a alguien que ha pecado contra él. La respuesta de Jesús es sorprendente. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. La lección es clara. El perdón no tiene límites. Pero ¿por qué debemos perdonar, especialmente cuando el dolor de la víctima aún está fresco? La respuesta es sencilla, pero profunda. Porque el perdón es el camino para liberarnos. En Efesios 4, 31-32, Pablo nos instruye: desechen toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El perdón es una elección,
una acción deliberada para obedecer el mandato de Dios y actuar con compasión, incluso cuando nuestras emociones nos digan lo contrario. La verdadera libertad solo llega cuando decidimos perdonar, porque solo perdonando nos abrimos. Y el perdón, aunque es una decisión interna, también trae beneficios nocivos para nuestras vidas. Cuando elegimos perdonar, rompemos el ciclo del dolor y lo eliminamos. Incluso podemos notar un cambio en la relación, una restauración de la paz e incluso la misma cercanía con esa persona. Pero el perdón no garantiza que los demás cambien. Está garantizado que nos transformará. Al perdonar, nos volvemos más humildes, más compasivos. A menudo nos encontramos en situaciones dolorosas como la exclusión o la frustración y queremos respuestas rápidas. El deseo de resolver las cosas rápidamente nos lleva a actuar sin discernimiento, a tomar atajos o incluso a evitar la espera. Sin embargo, esperar en el Señor no es una espera vacía. Es una esperanza que nos enseña a confiar en Dios más que en nuestras propias fuerzas. En Romanos 8:25 leemos: «Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos». Esto nos recuerda que la paciencia es más que solo esperar. Es una espera llena de fe, sabiendo que aún sin ver podemos confiar. El ejemplo más claro de paciencia es el de Jesús, quien durante toda su vida esperó el tiempo perfecto del Padre para cumplir su misión. Jesús, durante su caminar en la tierra, no apresuró los planes de Dios a pesar de las dificultades. En Isaías 40:31 encontramos una maravillosa promesa para aquellos que esperan en el Señor. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en el Señor no significa ser pasivo, o cuando practicamos la paciencia, permitimos que Dios transforme nuestras luchas en oportunidades de crecimiento. La paciencia no es solo una virtud que Dios nos llama a desarrollar, sino una clave para experimentar su paz. Cuando aprendas a confiar en su tiempo, encontrarás descanso. Aunque la situación de colapso o frustración continúe, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros y que está trabajando por nosotros. Si estás esperando una respuesta de Dios o estás luchando con sentimientos de exclusión, recuerda, la paciencia no es un acto de pasividad, sino de fe activa. Esperar en el Señor es comprender que Él tiene todo bajo control y que su tiempo siempre es el mejor para nosotros. La paciencia nos permite ver más claramente la obra de Dios en nuestras vidas y prepararnos para recibir las victorias que Él ha preparado para nuestras vidas. El poder de la oración, buscando fortaleza en Dios frente a la destrucción y la adversidad. Cuando enfrentamos derrotas, dificultades o momentos de tribulación, nuestra tendencia a menudo es buscar consuelo en las situaciones que nos rodean. Buscamos respuestas en otra parte. Tratamos de resolver las cosas con nuestras propias fuerzas y olvidamos el poder transformador de la oración. La oración es la clave que nos conecta con el Creador, acercándonos su paz, su consuelo y su guía. En tiempos de separación y adversidad, la oración no solo nos fortalece, sino que nos recuerda que Dios está siempre a nuestro lado, dispuesto a escucharnos y guiarnos. En Filipenses 4:6-7 encontramos una profunda invitación. No se inquieten por nada, sino preséntenle a Dios sus peticiones en toda ocasión, mediante la oración y la súplica y la acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración es una respuesta a la ansiedad. Cuando somos rechazados o enfrentamos dificultades,
La oración es el medio por el cual podemos llevar nuestros miedos, preocupaciones y dolores a Dios, y Él promete darnos una paz que va más allá de nuestro entendimiento. La oración tiene el poder de fortalecernos de maneras que no podemos imaginar. Cuando oramos, nos alineamos con la voluntad de Dios, buscamos su ayuda y le permitimos transformar nuestras dificultades en oportunidades de crecimiento espiritual. En Mateo 7:7, Jesús nos enseña: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto no significa que la oración siempre cambiará las afirmaciones inmediatamente, pero sí cambia nuestra perspectiva, nos fortalece en medio de la tormenta y nos da la confianza de que Dios está escuchando. En tiempos de aislamiento, la oración también nos ayuda a sanar heridas emocionales, nos permite expresar nuestro dolor, nuestros sentimientos de abandono y nuestra frustración, pero también nos da la confianza de que Dios entiende todo lo que estamos pasando. En el Salmo 34, 17, 18 leemos: claman los justos, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Incluso cuando nos sentimos frustrados y solos, la oración es también una manera de resistir al enemigo. En Santiago 4:7 se nos instruye a resistir al diablo y huirá de vosotros. La oración es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra resiliencia espiritual. Cuando oramos, estamos confirmando la autoridad de Dios sobre nuestras vidas y protegiéndonos contra las mentiras y los ataques del enemigo. La oración no es solo un momento para pedir, sino para declarar la soberanía de Dios y permitirle tomar control de tu vida. Jesús nos dio el ejemplo supremo de oración en su vida. Aunque sabía que enfrentaba tristeza, sufrimiento y muerte, oró al Padre, buscando fortaleza, guía y comunión con el Señor. En Mateo 26:39, Jesús oró en el huerto de Getsemaní, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, en su humanidad, sintió el peso de la exclusión y del sufrimiento, pero se entregó a la voluntad del Padre en la oración. Este es el poder de nuestra oración. Nos ayuda a medir nuestros miedos y deseos delante del Señor, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La oración es también una forma de expresar nuestra gratitud a Dios, independientemente de las circunstancias. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 se nos instruye: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Incluso cuando la exclusión parece aplastarnos, tenemos motivos para orar y agradecer a Dios. Él es bueno, Él es fiel, y su gracia es suficiente para sostenernos en todo momento. La oración, por tanto, no es solo una forma de pedir, sino una forma de conectar con la presentación. En momentos de disrupción, cuando el miedo y la tristeza intentan apoderarse de nosotros, la oración se convierte en el canal para renovar nuestra fuerza espiritual. Es un recordatorio de que, a pesar de las acusaciones, Dios está a nuestro lado, listo para levantarnos, consolarnos y guiarnos. Él escucha nuestras oraciones y las responde de maneras que a menudo no esperamos, pero siempre de maneras que son para nuestro propio bien. Hemos llegado al final de este estudio y quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. Esto no es algo común, y puedo asegurarte que al permanecer firme y completar este video, demostrarás una fe preciosa, un deseo profundo de conocer la palabra y acercarte a Dios. Pocas personas tienen ese coraje, y tú eres una de ellas. Te animo a que comentes ahora y quiero que escribas: confío en los planes de Dios.
Esta frase es un testimonio de que tú, a pesar de las luchas y los rechazos, escogiste confiar en el Señor y permanecer firme en el propósito que Él tiene para tu vida. Comparte esta afirmación de fe con otros e inspira a otros a caminar en ella también. Si te conmovió este estudio, entiende que compartir este vídeo es un acto de fe. Es una forma de difundir la palabra y es también un testimonio de amor y compasión por aquellos que aún no conocen el poder de Dios. Dios te usó para sembrar este mensaje en el corazón de otra persona. No dudéis en difundir la palabra del Señor, porque al hacerlo estáis cumpliendo el mandato de Cristo de ser luz en este mundo. Sabes, es interesante cómo el simple acto de darle me gusta y compartir un video puede cambiar el destino de alguien. Al presionar ese botón estás diciendo creo y quiero. Ahora, antes de terminar, los invito a pasar unos minutos en silencio, reflexionando y permitiendo que el Espíritu Santo los ministre. Deja que la paz de Dios invada tu corazón. Mientras suena la música, tómese un momento para alabar y agradecer al Señor. No pauses el video, porque al continuar viéndolo hasta el final, mantienes la conexión con el Espíritu Santo y lo que Él quiere decirte. Te bendigo y te animo a no rendirte, a no alejarte de Dios. Él está contigo. Eres precioso a sus ojos.